Bienvenido a la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Señor, permite que este culto sea un culto o este estudio, Señor, en esta mañana sea de bendición para todos. Señor, que todos podamos salir edificados de este lugar. Que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor. Bendecimos este estudio, bendecimos este templo donde nos reunimos. Pedimos, Señor, que si hay oposición, que en tu nombre santo, en el nombre de Jesús, sea limpio este lugar, sean limpios los aires. Anulamos en el nombre de Jesús todo lo que se levante en contra de tu iglesia, en contra de la predicación de tu palabra, que tú reprendas en el nombre de Jesús. Estamos reprendiendo en esta mañana todo lo que se oponga a la predicación de tu palabra en este lugar, todo estorbo, toda declaración en contra de tu iglesia, lo anulamos, lo devolvemos al lugar de donde fue enviado. No lo aceptamos por el nombre del Señor Jesús. Declaramos que aquí hay libertad. Por tu santo nombre lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Pueden ocupar su lugar diciendo gloria a Dios. Estamos saludando a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo en diferentes países. Al hermano Hércules allá en Honduras. Saludos, hermano, que hace un rato estuvimos comunicándonos. Y a todos los hermanos en diferentes lugares. Yo quiero hablar en esta mañana de un tema que casi nunca se habla en la iglesia, pero es necesario como todos los demás temas bíblicos. Y se trata del tema de la disciplina. No recuerdo cuánto hace tiempo hice mención de este tema, pero hay que seguir enseñándolo para reflexionar, para tomar en cuenta muchas cosas. Yo creo que esos son los temas que nos hacen madurar, que nos hacen pensar y cuidarnos y así corregir cosas que todos de una u otra manera necesitamos corregir. Y vamos a leer en el libro de Mateo 18 del 15 al 20 que dice así. Mateo 18 del 15 al 20 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Dice 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hablando de ese tema, repito, de la disciplina, la Biblia es clara. Algunas veces me preguntan algunos hermanos no locales,
de otros lugares me hacen preguntas en relación a este tema, que cómo debe ser la disciplina, que por cuáles razones, en fin, pidiendo información. Y en realidad esta información debemos estar dándola en la iglesia siempre. En este pasaje de Mateo 18 que acabamos de leer, enseña que un hermano que peca se le debe confrontar. ¿Qué quiere decir esto? Se debe llamar, se debe frente a frente hablar con este hermano. En este caso en particular que se está hablando en este momento, está haciendo referencia a 3 pasos. El primer paso, si nos damos cuenta que un hermano ha pecado, el primer paso es confrontarlo. Decirle, hermano, se sabe tal y tal cosa de usted. El segundo paso es reprenderlo, pero un poquito más adelante vamos a hablar de la reprensión. Porque hay gente que cree que reprender es avergonzar, es maltratar. Incluso sé de pastores, no los critico porque me merecen respeto, pero tal vez yo creo que varios pastores van a estar escuchando este estudio. Y sé de pastores que acostumbran a avergonzar a los hermanos desde el púlpito, dicen, los reprenden. Pero no es lo que la Biblia enseña en realidad. No es lo que la Biblia está mandando, los pasos que la Biblia está, o el procedimiento para tratar este tema. Repito, lo primero que dice la Biblia es confrontar. Llamar a ese hermano, a esa hermana, decirle, hermano, hermana, esto está sucediendo. Y si este hermano, esta hermana, Padre Cristo, acepta, hay que darle el consejo. La Biblia dice, has ganado a un hermano. Pero si esta persona no se arrepiente, entonces dice, la Biblia es muy clara y muy dice lo que hay que hacer, dice excluir de la iglesia si se rehúsa a arrepentirse. O sea, es el paso tercero, porque si esta persona no se arrepiente, no se puede seguir tomando como parte de la iglesia. Recuerdo que todavía me falta mucha experiencia y aprender mucho la palabra de Dios. Pero hubo un tiempo en que tenía menos experiencia que ahora y que sabía menos. Pero en una ocasión estábamos en Puerto Rico y yo estaba hablando con el misionero que estaba en Puerto Rico, que fue misionero acá a Costa Rica, el hermano Pablo Chan. Y hablábamos, me contaba de que había una persona que habían excomulgado de la iglesia. Él me dijo, si esas palabras usó. Y yo le dije al hermano, pero eso no dice la Biblia. Tal vez no dice la palabra excomulgar, pero sí dice que se debe
dice el 17 del 18 de Mateo: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. 3 pasos: hablar primeramente la persona uno con este. Segundo paso, reprenderlo, pero repito, la reprensión no es que le está gritando y avergonzando. No, hermano, Padre Cristo. En este camino se escuchan muchas cosas, se ven muchas cosas. Pero yo escucho algunas veces de pastores que les falta poco tomar su cinturón, su faja, el cincho, como le digan, y darle a ese hermano, pegarle, castigarlo físicamente. Pero el pastor no es dueño de ninguna oveja. El pastor únicamente es un trabajador del Señor que tiene una responsabilidad mayor que el resto de la iglesia, que es de cuidar de las almas. Pero no es dueño de nada en la iglesia, no es dueño de ninguna alma en la iglesia. Amén. Solo Dios es dueño. Amén. Entonces no tiene ninguna autoridad de hacer ciertas cosas que algunos pastores hacen. Pero hay gente que cree que puede gritar, que puede maltratar, que puede avergonzar a un hermano. Se equivocó de lugar. La iglesia no es eso. Vamos a seguir. Bueno, entonces yo le decía a este hermano Pablo Chan, al hermano Pablo yo le decía, pero eso no está en la Biblia. El hermano, con mucha sabiduría, mucha experiencia, no me contradijo nada, no me dijo nada. Él se dio cuenta desde ya que era que yo no sabía. Pero la Biblia dice que hay que tenerlo como gentil y publicano. En un momento voy a estar explicando a qué se refiere de gentil y publicano. Dice en el libro de Hechos 5, Hechos 5, del 1 al 11, dice así: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Todos sabemos la historia de Ananías y Zafira, su esposa. Mintieron. Y Pedro le dijo: ustedes mintieron a Dios. Ustedes mintieron al Espíritu Santo. Pero bueno, no es el tema, y ustedes conocen la historia. Y si no, lean este capítulo que hemos leído, de capítulo 2 de Hechos, el 5. Pero aquí
ilustra primeramente la seriedad del pecado dentro de la iglesia. Un día de estos me decía un hermano nuevo, solamente ha estado, está comenzando a venir a la iglesia, ha estado una vez solamente. Y ese hermano me decía, pero es que en la iglesia se debe predicar la santidad. Y no solamente ciertos temas. Yo le decía a este hermano, esto es lo que hacemos en la iglesia. No predicamos de solo un tema, sino predicamos de todos los temas. Y a veces insistimos en algunos temas, los predicamos más, enseñamos más de esos. Pero en la iglesia enseñamos de todo, porque no podemos concentrarnos en solo uno. Y todos esos temas son muy importantes. Pero lo que dice acá, la seriedad del pecado dentro de la iglesia. Segundo, la sensibilidad del Espíritu Santo al pecado. Tercero, el juicio rápido de parte de Dios con el pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Hablando de este pasaje de Ananías y Zafira. Ananías vendió una propiedad para darla a la iglesia. Pero después de que la vendió, me imagino, nos dice la Biblia, que él pensó que era mucho. Hoy no, vendí muy bien quizás. Voy a decir que estoy simplemente pensando mis ideas, no. Quizás él dijo, bueno, voy a decir que lo vendí en la mitad nada más y me dejo la otra mitad. ¿Qué fue lo que pasó? Y le dijo, llegó y le dijo a Pedro, Pedro, aquí está la venta de la casa que vendí. La vendí en tanto, aquí está. Pero no fue en lo que la vendió y cayó muerto. Luego se habían puesto posiblemente de acuerdo con la esposa de que iban a decir que la vendieron en X cantidad para dar eso a la iglesia y dejarse el resto. Cuando llegó la esposa, como 2 horas después, dice, después de que habían enterrado a su esposo, le preguntó Pedro, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, lo mismo que dijo Ananías. Y también cayó muerta. Incluso Pedro le dijo, pero le dio a entender para qué hicieron esto, si la propiedad era de ustedes, no tenían que darla. No era una obligación. Y a lo que me refiero es lo peligroso en este pasaje. Lo peligroso, como dice acá, la seriedad del pecado dentro de la iglesia, lo peligroso que es la mentira. Y es que muchas veces se miente sin necesidad de mentir. Nunca es una excusa. Por ninguna razón se debe mentir. Pero hay gente que dice, bueno, es que me vi obligado por una gran necesidad. Tiene una excusa que no es válida, pero es una excusa. La Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios. Pero hay gente que miente sin tener una excusa, sin tener una necesidad. Aleluya. Y mienten y siguen mintiendo y vuelven a mentir. Y ¿cómo se llama? Y alguien sabe, la gente sabe que está mintiendo y lo prueba otra vez para ver si es cierto, a ver si ya se corrigió. Y no, sigue mintiendo. Y a veces no podemos entender la gravedad del caso. La mentira es detestable delante de Dios. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Y como dice acá, el peligro o la seriedad
del pecado dentro de la iglesia. Segundo dice, la sensibilidad del Espíritu Santo hacia el pecado. Vemos que, gracias al Señor, que el Señor es su misericordia, no estamos viviendo en un tiempo de misericordia mayor posiblemente que la que vivieron en otras épocas. Porque hermanos, si el Señor Jesús actuara de la misma manera que actuó con Ananías y Zafira, yo creo que la iglesia estuviera totalmente vacía. Amén, aleluya. Porque la iglesia es más de un mentiroso. ¿Sí? O habemos más de un mentiroso. Sí. Hermanos, hay esposos que le mienten a su esposa y a los hijos. Hay esposas que le mienten a su esposo y a sus hijos. Y hay hijos que le mienten a sus padres. Mentirosos. Pero en la iglesia ni siquiera se acuerdan de eso. Ni siquiera nos acordamos. ¿Sabes? Y son cosas que aparentemente, entre comillas, decimos, no, eso no es nada. ¿Quién sabe delante de Dios? Dice, el juicio rápido de parte de Dios con el pecado. Fue un juicio rápido. Mintieron y murieron de una vez. Vamos a leer, hay que estar leyendo mucho para poder entender un poco más este tema. 1 Corintios 5 del 1 al 5. 1 Corintios 5 del 1 al 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, ¿hasta cuál dije? ¿Hasta cuál dije? Hasta el 5, pues no me han puesto atención. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En esta iglesia de Corinto estaba ocurriendo algo muy serio. Y según dice acá, Pablo les dijo, hay fornicación y de tal grado que hay alguien, un hijo estaba viviendo con la mujer de su padre. Lógicamente da a entender que no era hijo de esta mujer, pero esta mujer era la esposa de su papá. Un hijo que le estaba quitando la esposa a su papá. Pero Pablo da a entender que ellos sabiéndolo no habían hecho nada. Dice acá, este pasaje enseña que en el caso de pecado persistente, en el cual no hay arrepentimiento, la iglesia debe, primero, tener duelo.
Segundo, deliberar. Tercero, juzgar el pecado. Y cuarto, excluir al miembro no arrepentido. Primero, tener duelo, que haya dolor de lo que ocurrió. Porque a veces sabemos y no decimos, no pensamos, no se hace nada. Dice como segundo, dice deliberar, comentar, pensar, cómo se va a actuar, qué se va a hacer. Tercero, juzgar el pecado. Y cuarto, excluir el miembro del miembro no arrepentido. Entonces voy a leer de nuevo una parte. Dice del 13 en adelante. Dijo Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Entonces Pablo decía esto, reúnanse, reprendan, juzguen el pecado, repréndanlo. Y si tomamos los versos anteriores que leímos, al no haber arrepentimiento, sáquenlo de la iglesia. No lo acepten más en la iglesia. Dice, entréguenselo a Satanás para que lo destruya, para que no se pierda, al fin de que su espíritu sea salvo. Dice el 5. Dice el 5. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Sáquenlo, no lo acepten en la iglesia, que el diablo lo destruya en la calle, el diablo lo destruya, para que su alma no se pierda, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén, aleluya. Eso está bien pesado, eso está bien duro. Y sigue diciendo, ¿paz de Cristo? Amén. Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice así. ¿Están entendiendo? Amén. Dice, también os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Dije 5:14. Sí, solo el 14. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención. ¿Qué dice? Leyéndolo de nuevo, dice 14. Porque 5:14 dice, también os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quién es un ocioso? ¿Alguno me puede decir qué es un ocioso? Una persona malcriada, que tenga un mal comportamiento. Tal vez algo más. Sí, alguien que no produce, alguien que no hace nada, por decirlo así. Ocioso es esa persona que no hace nada. Ese es un ocioso. Dice, reprende a los ociosos.
A veces siente uno como vergüenza, tal vez de alguna manera, decirle a un hermano o una hermana, como pedirle que si puede hacer algo en la iglesia, algo para la iglesia. Porque hay algunos que pareciera que no estoy hablando de nadie ni de este lugar. Hemos estado en bastantes lugares y conocemos cómo se desenvuelve, cómo nos desenvolvemos en la iglesia, que no debe ser muchas cosas. Pero hay gente que dice, no, pues que lo haga fulano, que ese es diácono, ese es pastor, ese es tal cosa, ese es un líder, ese es el presidente, es la presidenta, que lo hagan ellos. No, hermano, la iglesia no es del pastor, no es de ningún presidente, ningún grupo, no es del diácono, no es del ministro. La iglesia es del Señor, y los que estamos en la iglesia todos tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Nosotros somos los encargados de que la iglesia funcione bien, todos. No solamente los líderes, no solamente los presidentes de los grupos, no solamente el pastor. Yo he escuchado decir, que lo haga el pastor. ¿Acaso el pastor es el dueño de la iglesia? ¿Acaso el pastor, paz de Cristo, hermanos? ¿Acaso el pastor es el único que tiene responsabilidad en la iglesia? Y por otro lado hay pastores que no quieren hacer nada y quieren que los miembros hagan todo. Que ese es otro extremo. Yo les he contado, bienvenidos hermanos, yo les he contado muchas veces he contado esto, lo que me pasó en Bolivia. Cuando estábamos comenzando, gracias al Señor, unos meses después de haber comenzado, un poquito tiempo después, ya en la iglesia habíamos aproximadamente 100 hermanos. Muy rápido, el Señor hizo una obra muy rápida en Bolivia. Pero yo siempre vivía animando a los hermanos, enseñen la doctrina a la gente, prediquen el nombre de Jesús. La gente conoce el evangelio, pero no conoce realmente lo que dice la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y un día estaba insistiendo en eso y les dije, hermanos, si mañana paso por algún lugar y veo la cabeza de un hermano puesta ahí en un poste del alambre, me va a doler porque le cortaron la cabeza a un hermano, pero si fue por predicar el nombre de Jesús, bienaventurado. Y hay un hermano allá en la iglesia que es un evangelista muy bueno, que es así bien pequeñito, se llama Aquilino. Y este hermano Aquilino, entre los hermanos, allí sacó la mano. Hermano, creo que lo está oyendo por allá. Pues entonces, el hermano saca la mano y con el dedo, el pointing finger, no sé, el apuntador ahí, el que apunta ahí. Y me dice, pastor, queremos ver primero tu cabeza. Si vemos tu cabeza primero, pues nos dio a entender, nos animamos nosotros. ¿Y qué es cierto? Porque el líder es el que tiene que dar el ejemplo. El líder es el que tiene que ir adelante en todo. No es el que manda que se haga y no hace nada. No, tiene que dar el ejemplo. ¿Y cómo me sirvió eso? Siempre esto hace 24 años o 25 por allí. Y no se me olvida lo que me dijo el hermano Aquilino. Primero queremos ver tu cabeza. ¿Por qué? Porque el pastor no es para mandar. A mí muchos pastores no me quieren. ¿Quién sabe si habrá alguno que me quiera? Pero es cierto. Es que casi nadie se anima a decir esto.
Hoy es el pastor. ¿Quién es el pastor? Únicamente un servidor del Señor Jesucristo en la iglesia, como debemos ser todos. Bien, entonces, para los hermanos que quizás no saben de cuál es el tema que estamos tratando, el tema de la disciplina en la iglesia. Porque hay gente que no está de acuerdo con la disciplina en la iglesia, pero es bíblico. Estamos dando pasajes que apoyan esto. Primera Tesalonicenses 5:14 dice así. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Los ociosos son los que no hacen nada, entonces ya sabemos. El ocioso es ese haragán, vagabundo, como quiera decirle, que debe entender lo mismo. Amoneste a los ociosos. O sea, póngalos a hacer algo, tal vez, no sé cómo podría interpretarlo. Hacer algo. Hermanos, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos miembros. Óigame esto, ¿qué pasa? Cuando un miembro del cuerpo no funciona, ¿se lo cortan? Sí, no le funcionó. O se mueve. ¿O se mueve? Si el hígado o los riñones no Sí. funcionan. Sí. Hay cosas que tenemos dos en el cuerpo, como dos orejas, dos ojos, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos uno solo. Imagínense que la cabeza no le funciona, ya no funciona nada el resto del cuerpo. O sea, en otras palabras, nosotros son como las células en el cuerpo, todo el tiempo están reproduciéndose en movimiento. La iglesia del Señor tiene que ser un cuerpo vivo, donde todos hagamos algo en beneficio, no del pastor, no hagan nada en beneficio del pastor, ni ningún hermano, hagan beneficio de la obra del Señor. Amén. Y yo paso diciendo esto, y aunque no me quieran los pastores, pero el pastor no está en la iglesia para que le sirvan. El pastor está en la iglesia para servir. Y los pastores que nos están escuchando, nos están viendo en vivo, disculpe si no le gusta, pero eso es la verdad. Usted no está en la iglesia para que le sirva. Usted está en la iglesia para servir. Sí, es así. Pero dice que hay que reprender a los ociosos. 5:14, ¿verdad? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Un trabajo de la iglesia. Estamos hablando de la disciplina. Que alentéis a los de poco ánimo, porque hay unos hermanos que son, no estoy hablando de nadie, no estoy hablando de acá, estoy hablando en general, porque hay muchos lugares que están viendo y que están escuchando en vivo. Los hermanos que están escuchando en Bolivia, que están escuchando en Estados Unidos, que están escuchando en Argentina, en diferentes países que nos están escuchando. Los que están escuchando en El Salvador, escuchen esto. Hay hermanos que por todo se desaniman. Hay hermanos que todo les afecta. Parece que están esperando, están como la vela allí, que usted enciende una vela y la pone allí. No pasa 5 minutos para que se apague. Está esperando un poquito de viento para apagarse. Así hay hermanos en las iglesias, gracias al Señor que aquí no tenemos, pero en las iglesias hay hermanos que la mínima cosa, no, yo ahí no vuelvo. No, allí predican muy duro, allí no son nada considerados, allí no hay amor, allí no hay esto, allí no hay lo otro. Si usted siente que no le dan amor, dé amor usted y verá cómo le van a dar. Amor. Sí.
Es que hay tal cosa. Haga usted lo que usted ve que no están haciendo. Pero todos dicen que hay hermanos ¿cómo se llama? De poco ánimo. ¿Cuál es la palabra que usa? De poco ánimo. Allá hay un hermano que es de la iglesia que comenzamos, el hermano pastor José Luis Lozano. Ese hermano siempre usaba una expresión: los hermanos de carretilla, decía él. Y los hermanos de carretilla es que si no llegan con una carretilla a la casa a llevarlos, no van a la iglesia. Hay que hacerlos como empujados, llevarlos en una carretilla para que puedan llegar a la iglesia. Buscan algo que hacer en los días de culto para no venir. No estoy diciendo que todos, porque faltan un domingo, porque no pueden venir un domingo, no es que buscaron algo que hacer, pero parece que hay gente, yo creo que hay gente que ojalá se venga una lluvia, un huracán el domingo a las 9 de la mañana para no ir a la iglesia. Yo no sé si habrá eso, que el Señor reprenda eso, amén. Que el Señor reprenda a los de poco ánimo, que en la iglesia haya hermanos animados, con ganas de hacer algo, con ganas de producir, con ganas de ser útiles en las manos de Dios. ¿Cuántas veces decimos, Señor, úsame? Y cuando el Señor quiere usar en algo, no, ya no le gustó. No, usa al pastor o manda a fulano, pero a mí no. Vamos a seguir. Estamos en el 14 de 1 Tesalonicenses 5. Dice, entonces, amonestéis a los ociosos, a los vagabundos, a los que no quieren hacer nada. Que alentéis a los de poco ánimo, esos desanimados que, como yo les digo, como los que llegan allá y se sientan en la banca de los afligidos y no tienen fuerza ni de levantar las manos, no tienen fuerza de nada. Pero hay gente que, y todos pasamos por épocas difíciles, que llegamos a la iglesia sin mucho ánimo. Todos golpeados, todos maltratados. Yo doy ejemplos así como no muy éticos tal vez, ni no. Pero yo como nací en el campo, porque hay gente que le pregunta, hay gente que nació en el campo y que casi no sabe ni leer ni escribir, y le preguntan, ¿usted de dónde nació? En la capital. En Estados Unidos se ve mucho eso. En la capital. Y ni la conocen. Es que no es una vergüenza haber nacido en el campo, de ninguna manera. Tampoco es vergüenza haber nacido en la ciudad, tampoco. Gracias al Señor que el Señor nos consiguió nacer, porque nos hubieran abortado alguna cosa, como hay ahora tantas madres que matan a los hijos, ¿verdad? Los abortan. Y nosotros no. Pero hay gente que se avergüenza de nacer en el campo. Yo no, bueno, yo nací en el campo. Y ninguna vergüenza. Pero tengo muchas cosas que vi en el campo. Recuerdo que me mandaba mi mamá a llevarle almuerzo a mi papá y a mi hermano, que estaban trabajando algunas veces en el cafetal o en algún lugar que estaban trabajando. Y tenían perros y había muchos zorros. Y mi hermano buscaba donde había un zorro para que los perros lo agarraran y lo mataran. Simplemente por ver cómo lo mataban, ¿verdad? Pero uno pequeño le pone atención a algunas cosas. Yo me di cuenta que el zorro lo hacían. Y ya se iban los perros satisfechos que habían matado el zorro. Y tal vez muy cerca de donde estábamos almorzando, porque yo llegaba a almorzar con ellos. Y pasando 10 minutos, yo observando el zorro. Pasaba 10 minutos cuando abría un ojo. Apenas abría un ojo el zorro. Y lo movía y abría el otro y lo movía. Y si no estaban los perros cerca, se paraba y salía corriendo. Se hacía el muerto. Se hacía el muerto, todo maltratado. Algunas veces llega uno a la iglesia casi como el zorro, todo maltratado.
que no solamente le duele por fuera, sino que por dentro. Está maltratado físicamente y espiritualmente. Pero hermano, así debe ser el Hijo de Dios, perseverando, luchando, decidido hasta el final, a como venga, porque vienen cosas difíciles. Pero solamente, acordémonos, solamente los valientes van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes, ni Dios los quiere, nadie los quiere. Nadie los quiere. Entonces, hablando de este 14, ¿qué dice? Alentéis a los de poco ánimo. Ya hemos hablado bastante de los de poco ánimo, ¿verdad? Dice que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Los débiles, ¿qué pasa con los débiles? Allí hay una persona débil, no puede bajar, allí tiene que bajar entre dos o por lo menos entre uno, porque las piernas le tiemblan, está débil por alguna razón. Hablando de lo físico, ¿verdad? Pero hay hermanos, algunas veces estamos como ese que no aguanta caminar solo espiritualmente, débiles. Pasando una lucha, un problema, una enfermedad espiritual. Y llegamos a la iglesia y lo que hacen es, como el zorro, le dan mal bien. Lo terminan de arrugar. ¿Estamos hablando de lo espiritual? Lo critican. A este hermano. El domingo, sabemos que el domingo estuvo bebiendo y hoy aquí en la iglesia. Piensa que a Dios no lo engaña a nadie, es cierto que nadie lo va a engañar. Pero si viene a la iglesia buscando misericordia, si viene a la iglesia es que está buscando de Dios, no ha perdido por completo el temor. Pero en la iglesia, hermano, ¿qué va a hacer, hermano? Falta poco para que terminemos. Dice, ser pacientes con todos. Ser pacientes. Tener paciencia con los demás. Este hermano no lo soporto. Esta hermana no la soporto. Es que estos hermanos, si nosotros estuvimos en una iglesia, lo he dicho varias veces, pero nosotros estuvimos en una iglesia hace bastantes años y la esposa del pastor nos dijo, hermano Durán, estamos orando para que se vayan estos hermanos, ya sabíamos quiénes eran, porque son un problema en la iglesia. Hermanos, como si ellos fueran los dueños de la iglesia. No, hermano, tenemos que ser pacientes unos con otros. ¿Cuántos tendrán que soportarlo a usted? Porque muchos posiblemente tienen que soportarlo a usted. Ahora sí hablo de mí. Tienen que soportarme. Y tienen que amarme, porque si no me aman, no aman a Dios. Y si no aman a Dios, lo van a cocinar cuando se muera. ¿Así? Sí, simplemente eso es claro. Eso, ¿para qué complicarlo tanto? No es así. Si usted no ama a Dios, es mejor. Si no ama a Dios, ¿para qué vivir? ¿Verdad? Uno más. Esto es muy grande, mucho. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Ya lo vamos a leer. Primera de Timoteo 5:20. Dice así: y a los que persisten en pecar, repréndelos
delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿cuál es el proceso? Porque ya tengo que terminar. ¿Cuál es el proceso? Porque eso lo vamos a seguir. Yo pienso que es necesario seguirlo, porque de aquí en adelante están los ejemplos cómo debemos hacer muchas cosas en la iglesia. Pero hasta aquí lo que hemos leído, ¿cuál es el proceso? Hay un hermano que anda desordenadamente. Hay un hermano que usted sabe que está pecando, que hizo lo malo delante del Señor. ¿Cuál es el trabajo? Ay, voy a contarle a la hermana. Como dicen que las mujeres hablan más que los hombres, entonces, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Estoy contando lo que dicen. Las mujeres hablan más que los hombres, dicen algunos. Yo no lo creo, ¿verdad? Pero va y le cuenta, hay que contarle al hermano, y la hermana le cuenta a la otra, y todo le dice, pero no digan nada. No le digan a nadie. Al momento todos saben, pero no es lo que Dios manda. Lo que Dios manda es que si usted sabe que el hermano está pecando, llámelo. Usted que se dio cuenta, llámelo. Llame a la hermana, llame al hermano y dígale, hermano, sabemos o me doy cuenta de tal cosa. La palabra del Señor me manda que yo lo aconseje, que yo lo reprenda. Puedo usar esa palabra sabiendo a qué se refiere la palabra, porque repito, reprender no es ir y regañar y gritarle y avergonzar al hermano. No. Esto no es lo que manda reprender. Y si este hermano o esta hermana se enoja o le dice no, pues no. Dice que llame dos más. Búsquese dos hermanos, dos hermanas, es una hermana. Búsquese dos hermanas y hablen de nuevo. Si no se consigue nada, dice que hay que decirlo a la iglesia. Hable con el pastor. Y dice que hay que tenerlo más adelante en otro estudio, que posiblemente lo vamos a seguir de hoy en 8 con la ayuda del Señor. El próximo estudio vamos a ver esto. Dice que se tenga como gentil y ¿qué? No se cuente como hermano. Nosotros cometemos el error muchas veces de decir hermano a todo mundo, pero no se tome ni como hermano, es lo que dice. Y vamos a seguir con el tema, con la ayuda del Señor. Hoy, pues quién sabe, seguro la mayoría de hermanos pensaron quizás que va a llover. Y estaban esperando, sí, como vemos, no han podido llegar muchos hermanos. Veámoslo por este lado. Sí, ustedes no saben, porque hablamos con una facilidad. ¿Verdad que somos tan buenos para juzgar? Y la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, que con la vara que me hizo será medida. Y a veces medimos. En Santiago Palmares, pastor, había un hermano que le gustaba mucho señalar. Ajá. Y un día un borracho se enojó con él y lo dejó y le cortó el dedo un mordisco aquí. Imagínense. Él mismo decía que él se alegraba, pues ya no podía señalar. Ya no puede señalar. Bueno, hermanos, espero que el comienzo de este estudio, la disciplina en la iglesia
De acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, se debe aplicar o trabajar con la disciplina, declarar disciplina. Hermanos, en el Padre de Cristo a todos, gracias al Señor que estamos acá. Hermanos, Padre Cristo, gracias al Señor por cada uno de los que estamos, de los que vienen, dicen no se vayan. Vamos a dar inicio al culto. La paz de Cristo sea contigo. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para recibir novedades de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Bendiciones.